Bueno, vamos a hacer un videíto de geopolítica hablando esta vez de la Unión Europea y de sus características. Estos días están pasando muchas cosas en Europa, así que creo que es una buena ocasión para enfocar un asunto de importancia capital, que es analizar el pacifismo de la Unión Europea. De entrada, decir que no pretendo atacar al pacifismo. Nadie se espere eso. El pacifismo me parece un ideal altamente respetable, como me lo puedan parecer otros ideales. Creo además que sería una buena idea distinguir pacifismo de cobardía también, no son la misma cosa. Yo soy optimista y no creo que Europa sea cobarde, pero sí que es muy pacifista, muy especialmente la Unión Europea. Europa del Este es más brava, más belicista. Eh, bueno, Europa tiene un historial de guerras brutal. Sin duda alguna es uno de los continentes más bélicos de todo el planeta. Este guerrerismo está impreso a fuego en la cultura de los países europeos. No hay más que ver el nivel bélico desplegado en la ex Yugoslavia o más recientemente en Ucrania. Alguno dirá que eso es Europa del Este, pero la cosa tiene más intríngulis que eso. Los ejércitos europeos están entre los más competentes del globo. Es cierto que estos ejércitos, por suerte, no han sido probados en su mayoría en conflictos mayores recientes, así que no se puede afirmar categóricamente su capacidad, pero tampoco se puede negar. Europa es un continente fuertemente disciplinado. El ciudadano medio está acostumbrado a obedecer órdenes y confía en sus gobiernos. Estos factores son fundamentales a la hora de hacer la guerra, junto con otros que en Europa están muy bien representados. Más allá de un supuesto valor que no va mucho más allá de ser una palabra. La disciplina, el orden, la propaganda hacen mucho a la hora de hacer una guerra. Este tipo de cuestiones que se deberían de analizar en mayor extensión son las que me hacen pensar que Europa es pacifista y no cobarde. Creo que es importante hacer esta puntualización para evitar que el vídeo pueda interpretarse como un vídeo pesimista que muestra una Europa derrotada en el plano militar. Una vez dicho esto, vayamos al análisis del pacifismo en la Unión Europea. El primer punto que me gustaría señalar es que la Unión Europea está traumatizada por las guerras mundiales. Las guerras mundiales, especialmente el nazismo, que estuvo inscrito en ellas, anuló la capacidad europea para reconstruir una épica nacionalista que pudiera alimentar nuevas guerras. Pero el daño causado es más profundo que eso, que dañar al mero nacionalismo. En Europa hay un nacionalismo más o menos sano, pero el tema es que estas guerras dañaron la posibilidad de construir prácticamente cualquier relato heroico. Esto es bastante conocido y fácil de detectar, ¿no? El segundo punto es que la Segunda Guerra Mundial fue una derrota efectiva de las potencias europeas. Europa pasa a un segundo plano. Esta guerra supuso una derrota real de los países europeos. Quedaron todos los países europeos sometidos, salvo Francia y Rusia. El resto de los países quedaron sometidos o a Estados Unidos o a Rusia, de alguna manera. Esto propició que en estos países conquistados se pudieran introducir relatos encaminados al sometimiento de estos países. El caso de Alemania es el más salientable, que quedó totalmente derrotada y a este país se le culpa por completo de todos los males de la guerra. La guerra fue culpa de Alemania, etcétera, etcétera. La realidad no es tan simple, pero bueno, no voy a meter en ese tema aquí, que es totalmente falto de necesidad, vamos. El tercer punto es que los países de Europa Occidental han sufrido propaganda subversiva tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Rusia para disminuir sus ideas nacionalistas y su ardor guerrero. Esto es una realidad. La propaganda ha sido sobre todo por parte de Estados Unidos, esto hay que decirlo, pero no cabe minimizar el papel de Rusia y sobre todo del bloque del Este durante la Guerra Fría. Es un hecho que los partidos comunistas que durante la Guerra Fría propagaban ideas derrotistas, antinacionalistas dentro de Europa, etcétera, etcétera, simplemente para debilitarlo. La época del Pacto de Varsovia, ¿no? El cuarto punto es que la Unión Europea se encuentra aburguesada. El término aburguesado es un término que está un poco pasado de moda, pero que sigue teniendo validez, que es un término que alude a la actitud que adquieren las personas al vivir una vida cómoda, que las vuelve conformistas, poco dadas al sacrificio y a tomar cualquier clase de riesgo o esfuerzo. Esto en el fondo es positivo. Que Europa esté aburguesada es positivo, es porque el aburguesamiento es consecuencia del éxito de las sociedades europeas, que han alcanzado un elevado nivel de vida. Pero puede ser un problema en el ámbito militar debido a la falta de capacidad de sacrificio, etcétera, etcétera. El quinto punto, y seguimos aquí con el tema del pacifismo, de por qué Europa es pacifista, es que Europa depende de las materias primas del exterior.
Esto hace que materialmente no se puedan llevar a cabo políticas agresivas. De hecho, lo más inteligente para Europa es no ser agresivo y hacer una política de llevarse bien con todo el mundo para poder comerciar y poder acceder a estas materias primas, ya sea petróleo, pues prácticamente todo es importado. El sexto punto es que se depende de la tecnología militar de Estados Unidos. En la práctica Estados Unidos decidiría cuando un país de la Unión Europea puede hacer la guerra o no. Si Estados Unidos coge y decide cortarle el suministro de armamento a un país de la Unión Europea, a prácticamente cualquiera, pues ese país no puede hacer la guerra. El séptimo punto es que la Unión Europea está supeditada a la OTAN, salvo Austria y algún país menor, por ahí todos los países de la Unión Europea forman parte de la OTAN. Y Austria no tiene frontera con países hostiles, vamos. La OTAN en la práctica es una alianza de sumisión a Estados Unidos, donde este país tiene la primacía. Pero por otra parte, la OTAN también protege a los países europeos, haciendo que no les sea necesario desarrollarse militarmente. La Unión Europea se aprovecha de Estados Unidos. Es algo que además los propios Estados Unidos protestan mucho al respecto, diciendo que la Unión Europea debería de gastar más dinero en armamento, porque los que están gastando todo el dinero son ellos, etcétera, etcétera. Pues efectivamente, es así. El octavo punto, que seguimos con el tema del pacifismo, es que la Unión Europea es víctima de su propio éxito. Fue fundada con la intención de preservar la paz entre los países que la forman y en última instancia prevenir las guerras exteriores. Esto no estaba planteado, pero se supone que era uno de los objetivos. Vamos, nunca fue planteada como una alianza militar y mucho menos como una alianza militar ofensiva. Además de eso, ha sido enormemente eficiente a la hora de mantener la paz interna. La Unión Europea está en paz. No hace la guerra contra otros, ni tampoco está en guerra, tampoco hay guerra entre los miembros de la Unión Europea. Dado que no puede hacer guerras ni tampoco sufrirlas, digamos que se ha acabado por olvidar de la guerra. No, la guerra es algo lejano para la gente que vive dentro de la Unión Europea, vamos. Otro punto que sería el noveno y que estaría bien indicarlo es que el mantener el ardor guerrero bajo ayuda a mantener la paz social. Si tienes una población demasiado aguerrida, esta tenderá a ser más problemática. Para los gobernantes es más cómodo mantener a la gente adormecida. Esto es de sentido común. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los políticos que elige la gente, que vive, que es así, que tiene un ardor guerrero bajo, también van en esa tendencia, con lo cual se produce una retroalimentación, dando como resultado una clase política europea poco ambiciosa, pacifista y conservadora. Y el último punto, el décimo, que es un poco distinto a los demás, que es que la Unión Europea no es atacable. La Unión Europea tiene un poder militar considerable. Incluso los países por separado tienen todos ejércitos potentes. Francia es la potencia militar principal y tiene armas nucleares. En un momento dado podría utilizarlas para defender a un país de la Unión Europea. De hecho, Francia ha hecho declaraciones en esa dirección. El poder militar real de la Unión Europea, incluso sin Francia, es suficiente para disuadir a todas las amenazas realistas de guerra convencional que pudiera tener. Este factor lo he dejado para el final porque probablemente sea el principal.